Buenos días, muchachos. Bueno, pues ahora sí que iniciamos con la primer clase. Esta clase es una introducción para que nos pongamos un poquito al corriente de lo que vamos a estar hablando en las próximas clases ya en sí de lo que es la parasitología. Y cuando estamos hablando de parásitos, pues estamos hablando de eucariotes. Entonces ustedes ya llevaron un curso de microbiología y en ese curso de microbiología pues aprendieron todo lo que se refiere a las bacterias. Ahora vamos a pasar a aprender todo lo que se refiere a los eucariotes que son denominados parásitos. Bueno, y entonces empezamos desde la base, ¿no? La vida en la Tierra es el resultado de un proceso lento, azarosamente, que desde mi percepción y de acuerdo a mis creencias, yo creo que es dirigido. Habrá quien no lo crea, pero lo que sí es cierto es que este proceso lento que se ha ido dando conforme al tiempo, pues ha generado lo que conocemos como evolución. Y la evolución no es más que el conjunto de cambios que se manifiestan como caracteres fenotípicos y genéticos en las poblaciones biológicas a través del tiempo. Este evento de la evolución es lo que ha originado la diversidad de formas de vida que existen hoy en el planeta, en nuestro planeta Tierra, y que sabemos que esos cambios, tanto en lo fenotípico, que es lo que podemos ver, y lo genético, que es lo que está en el genoma, pues se dio a partir de un ancestro común. Bueno, si revisamos cómo se formó la Tierra y desde qué punto o en qué momento se originó la vida, podemos revisarlo conforme al tiempo. Ya hay estudios muy fuertes que indican que realmente así pasó. Entonces, la Tierra, nuestro planeta, tiene 4.5 billones de años de formación. Esta tierra, una vez al principio, cuando se formó, que yo creo que toda la mayoría de ustedes conocen toda la historia del Big Bang, cuando este choque cósmico originó la Tierra, ¿verdad? Pues en esos primeros tiempos de la Tierra, pues ¿qué era lo que existía? Existía una gran cantidad de gases tóxicos, de lluvias eléctricas. El ambiente era totalmente hostil. Más o menos el ambiente en la Tierra se estabilizó hace 4.2 billones de años y al momento en que se estabilizó, pues los átomos empezaron a interaccionar unos con otros y empezaron entonces a generarse moléculas químicas. Se han realizado experimentos en el laboratorio donde se ponen las condiciones primitivas de la vida y se pone, por ejemplo, voltajes, temperatura y se agregan los átomos y lo que se observa es que se forman moléculas orgánicas como el glicerol, por ejemplo. Entonces, de esta manera se empezaron a conjuntar los átomos y empezaron a conformarse las primeras moléculas. De estas primeras moléculas que se formaron, más o menos a los 4 billones de años atrás, se formó lo que conocemos hoy como RNA, el ácido ribonucleótido, y este RNA tuvo la característica de ser autocatalítico. Es decir, él mismo le servía de base para generar más copias de él mismo. Y así fue como se originó el primer RNA hace 3.8 billones de años. ¿Okay? Luego, en que podemos decirle a todo esto, se le conoce como caldo prebiótico, en este caldo prebiótico donde había tanta molécula, pues también había algunos precursores lipídicos, ¿no? Se empezaron a formar lo que son las burbujas de micela, y en una de esas, porque acuérdense que esto fue totalmente al azar,
de una manera dirigida para mí, ¿ok? Lento, 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 pues una de esas burbujas lipídicas, téngale, encerró al RNA. Y entonces eso permitió que se formara la primer célula. ¿Ok? Y al momento en que se aisló esta molécula autocatalítica, se dio paso a que se diera el primer evento evolutivo, porque el RNA pasó a ser DNA. ¿Ok? Y luego ese DNA dio pie a que se formaran de forma dirigida las proteínas, más o menos hace 3.6 billones de años. Ya esto ya le llamamos la primer célula, la primer célula, que esa primer célula la conocemos como LUCA. ¿Ok? Entonces, esa primer célula que se conformó tenía ya la capacidad, como estaba encerradita en una membrana, ¿verdad? Que era esa burbuja lipídica, podía entonces tranquilamente replicar su material genético, expresar sus genes, transcribirlos, sintetizar proteína, crecer, dividirse y generar progenie. Bueno, pues esas primeras células son los procariotes, que son las bacterias y que son todo lo que revisamos en el curso de microbiología. De aquí, estas bacterias, LUCA, ¿sí? Después, lentamente, muy lentamente, miren, hace 1.4 millones de años se formaron los eucariotes. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto tardó para que una bacteria diera paso a los eucariotes? Pues es una inmensidad de tiempo. Lento. Esto fue lento. Y así, a partir de que ya se originaron los eucariotes, pues a partir de estos eucariotes también fueron evolucionando y fueron dando paso a un sinnúmero de especies, parásitos, que después también evolucionaron y generaron organismos más superiores como nosotros, como los humanos, y eso es lo que conforma la vida en el planeta. Bueno, y entonces, refiriéndonos al curso, ¿verdad? Este curso de parasitología pecuaria, pues los parásitos que vamos a estudiar durante todo este cuatrimestre descienden de LUCA. ¿De quién? De Lucas, sí, de nuestro abuelo ancestral, de esa bacteria ancestral que empezó a originarse o que se conformó en un caldo prebiótico que era totalmente hostil, donde las condiciones eran sobre todo anaerobias. Y aquí de este procariote ancestral salieron las primeras bacterias que aún siguen estando presentes en la Tierra, ¿no? La E. coli, la salmonella. Luego, ¿ven? Cuando se generaron unas bacterias que están aquí, que se llaman cianobacterias y que empezaron a fijar el oxígeno a la atmósfera, pues hubo un salto evolutivo, el primer gran salto evolutivo. ¿Por qué? Porque de una condición anaerobia ahora había oxígeno y entonces ya cambió el medio ambiente. Ya estábamos en una condición de aerobia, perdón. Bueno, y esto, pues, fue el impulso que necesitaron estas bacterias para desarrollarse o convertirse, evolucionar a eucariotes. Y los primeros eucariotes fueron los protozoos, que son los que vamos a revisar, ¿sí? A la amiba, la yardia, esta sigue dando tanto problema, ¿ok? Entonces, esos primeros protozoos, sí, que son, por así decirlo, nuestros abuelos, pues siguen estando hoy en el planeta, se han ido adaptando a las condiciones medioambientales. Ahora, aquí estamos hablando de células que son unicelulares, bacterias, protozoos. El siguiente salto evolutivo se dio cuando estas eucariotas unicelulares pudieron entablar comunicación entre sí y pudieron hacer una comunicación estrecha
de forma que empezaron a generar tejidos. Y esos primeros tejidos pues conformaron otros parásitos que vamos a revisar, los nemátodos y los artrópodos. Por aquí deben de andar los helmintos. ¿Okay? Entonces, estos parásitos que nosotros los vamos a estudiar desde un punto de vista práctico porque generan daños en la producción animal, pues muchos los estudian desde un punto de vista evolutivo. ¿Por qué? Porque están desde el principio de la Tierra y siguen adaptándose a las condiciones ambientales. Entonces, muchos de los estudios que se hacen es entender cómo es que estos parásitos, ¿verdad?, siguen presentes en la Tierra, cómo se han adoptado, y mucho también se estudia para entender las condiciones en las que vivían, cómo es su genoma, cómo es su síntesis de proteína, ¿ok? Bueno, entonces nosotros vamos a manejarnos entre estas células que son los protozoos, los nemátodos, los artrópodos, ¿ok? Bueno, ahora, esto que le estamos viendo aquí, pues es el árbol de la vida, ¿no? Que viene en cualquier libro de biología. Recuerden entonces que venimos de un procariote ancestral, ¿sí? Por aquí estamos nosotros, ¿dónde andamos? El hombre. Miren, por aquí está el pollo, la vaca, acá anda la mosca, todo, las plantas, zanahoria, todo, venimos de un procariota ancestral que ha ido evolucionando. Entonces, si organizamos todas las especies de este árbol de la vida, este árbol filogenético, podemos agrupar a todas las especies en 5 grandes reinos. El reino de más abajo lo vamos a llamar monera, y eso, acuérdense que los que están en el monera son las bacterias, que son los procariotes. Después, del monera sigue el reino protista, luego el reino animal, el reino fungi y el reino vegetal. Estos serían los eucariotes. Nosotros en este curso nos vamos a mover en el reino protista y en el reino animal. Ahora, sin embargo, pues si resumimos más esta información, volvemos a la base, volvemos a que todas las especies las podemos organizar en 2 grandes grupos de células, en lo que son los procariotes y los eucariotes. Y recuerdan de la clase de microbiología, ¿cuál es la característica para que sean células? La característica para decir que algo es una célula es porque tienen membrana. La formación de la membrana fue prácticamente lo que dio el origen a la vida. Sí, esa formación de esa burbuja lipídica que después fue una micela y que englobó al RNA fue lo que dio el inicio de la vida. Entonces no podemos entender a un parásito si no estamos conscientes de que es un eucariote, de que es una célula que está conformado por una membrana. La membrana la revisamos muy bien en el curso de microbiología. Recuerden ustedes que la membrana es una bicapa de lípidos, de fosfolípidos, que es anfipática, tiene una región hidrofílica, una región hidrofóbica y que está atravesada por proteínas que le vamos a llamar proteínas transmembranales, que esas proteínas transmembranales sirven como canales o receptores. También tiene proteínas periféricas que están por los lados de la bicapa lipídica. Las proteínas transmembranales también tienen esa naturaleza anfipática. Entonces, si no recuerdan estas cuestiones de la membrana, por favor, denle una revisada a lo que aprendieron en la clase de microbiología. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que tener claro que lo que vamos a estudiar en el curso son células eucariotes, ¿ok? Y entonces vamos a dar un breve repaso para que nos quede más claro sobre qué tipo de células vamos a estar trabajando todo el cuatrimestre. Entonces, recuerden que un procariote es una bacteria y es un compartimiento único celular que está rodeada por pared celular, recuerden que la pared celular es de peptidoglicano.
Y como es un único compartimiento celular y no se relaciona con más de bacterias, decimos que es unicelular. Esta es una fotografía de microscopio electrónico de transmisión. ¿Ok? Es la E. coli. Es un único compartimiento membranoso, ¿ok? Que está rodeado por pared celular. En su interior lo único que hay es citoplasma y ahí está el DNA, el RNA, los ribosomas y la proteína. No hay nada más. O sea, esto es una alberca, ¿ok? A diferencia de los eucariotes es un compartimiento de membrana, sí, que está rodeando a otros compartimientos membranosos que se llaman organelos. Si ustedes van y compran a la papelería una lámina de la célula, les van a dar un dibujito como este, ¿ok? Es esto que está afuera es la membrana plasmática que va a rodear a otros compartimientos membranosos que se llaman organelos, ¿no? Que si la mitocondria, las lisosomas, el núcleo, el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi. Vamos a revisarlos ahorita brevemente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se originaron estos eucariotes a partir del buca? ¿Cómo de esas primeras bacterias, cómo fue que empezaron a originarse los eucariotes? Estamos 2 billones de años atrás. Acuérdense entonces que aquí ya estamos en la etapa en donde se está fijando el oxígeno y hay condiciones aerobias. Entonces, ¿qué empezó a pasar en esos procariotes que existían? Pues la membrana se empezó a invaginar, se empezó a hundir hacia el citosol y eso empezó a generar compartimientos membranosos dentro del compartimiento membranoso más grande. Es como si se empezaran a desarrollar microambientes internos, como si hubiera vesiculitas adentro, ¿verdad? Y cada vesiculita que le vamos a llamar organelo tuviera su propio microambiente. Entonces, así fue como se originaron los organelos. ¿Y qué ventaja trajo esto? Pues que eso incrementó la eficiencia, porque de cierta forma las funciones de la célula estaban siendo delimitadas en su interior por microambientes propios. ¿Ok? Bueno, ahora, entonces, esos primeros eucariotes que se desarrollaron porque se invaginó la membrana de esta bacteria primitiva, esos primeros eucariotes, a esos les vamos a llamar parásitos primitivos. Y aquí, pues están la yardia, los que son diplomonadinos y microsporidios. ¿Ok? Sobre todo, la yardia sigue siendo un parásito, un protozoo que da muchos problemas. ¿Ok? Bueno, ahora, así estuvieron, hay muchos parásitos que son primitivos y que tienen organelos, pero no tienen mitocondria. Después de cierto tiempo, hay estos, estas bacterias fueron capaces de, déjenme, es que aquí, esta era la que va aquí, perdón. Ay, una disculpa, aquí va. Bueno, déjenme, le doy guardar. Ok, entonces, después de cierto tiempo, estos eucariotes primitivos que ya tenían sus organelos, empezaron a desarrollar la capacidad de endocitar, es decir, de empezar a jalar componentes del medio ambiente externos. Y en una de esas, pues, se fagocitaron, se comieron a una bacteria que anaerobia, muy primitiva, la engulleron y la metieron al citosol. Ahora, en el citosol,
pues lo que generalmente se hacía cuando la célula engullía algo es que se iba al lisosoma y se degradaba y se obtenían nutrientes. En este caso, ¿por qué? No lo sé, así pasó, pero no se destruyó la mitocondria, se dejó ahí a esa bacteria. ¿Y qué fue lo que pasó? Que empezó a haber una simbiosis entre esos dos tipos celulares, entre la celulita esta bacteriana que estaba en el interior y la célula eucariote que se la había tragado. ¿Por qué? Porque la mitocondria empezó a generar mucho ATP y el ATP pues es energía, que esa energía pues le sirvió mucho a la célula y la célula le proporcionaba a la mitocondria nutrientes. Entonces hasta ahorita, hasta la fecha, todas nuestras células tienen mitocondrias. Los eucariotes evolucionaron a una manera en que la simbiosis se hizo parte de ellos. Entonces todas las células eucariotes que existen ahorita en la Tierra tienen mitocondria, a excepción de los parásitos primitivos, como la yardia, que esa no tiene mitocondria, ¿ok? Bueno, entonces pasó otro tiempo y pues en una de esas, la celulita que ya tenía su mitocondria engulló a otra bacteria, pero esta bacteria fue fotosintética y téngale, se la engulle y tampoco la destruye. Y aquí a esto es a lo que conocemos hoy como cloroplasto. Y de nueva cuenta se generó una relación simbiótica. Y estos eucariotes son los que dieron origen ya a las plantas. Entonces, si regresamos al árbol de la vida, podemos observar que a partir de estos de los tripanosomas, las amibas, los ciliados, de aquí para arriba ya todo tiene mitocondria. Todo hacia acá, todo esto tiene mitocondria, ¿ok? Lo que viene por este lado entonces, todo lo que son desde las levaduras hasta las plantas, todas las plantas tienen cloroplastos, ¿ok? Bueno, ahora, ¿y cómo está organizada una célula eucariota? Dijimos que son compartimientos, es un compartimento grande membranoso que está rodeando compartimientos de membrana que están en el interior, a los cuales llamamos organelos. Si nosotros observamos esto en el microscopio electrónico de transmisión, pues veríamos esto, un corte. Vean, aquí se ve el núcleo, ¿ok? Aquí están los demás. Esto es membrana del núcleo, estos son membranas que conforman como esas especies de vesículas que les digo yo que son los organelos. Cada organelo, miren, piroxisomas, mitocondria, tiene su propio microambiente. Entonces, esto es mucha ventaja para las funciones de la célula. Vamos, entonces cada ese microambiente pues va a estar separado del citosol. Vamos a dar una breve revisada a los organelos de una célula. Entonces recuerden que los organelos comparten una membrana del mismo origen. Recuerden que esa membrana era la membrana plasmática que se invaginó al inicio o en el momento en que se empezaron a generar los eucariotes primitivos. Y como son membranas, entonces los organelos se pueden comunicar entre sí, fusionándose unos con otros. ¿Ok? Bueno, vamos a ver el primer organelo, que es el núcleo. Si es eucariote, entonces recuerden que tiene que tener núcleo. Y en el núcleo es un organelo que es la membrana doblada sobre sí misma. ¿Ok? ¿Y qué sucede en este organelo? Aquí se encuentra almacenado todo lo que es el genoma, el DNA, ¿ok? Este núcleo es el reservorio del material genético y entonces en el núcleo ahí va a suceder lo que es la expresión de los genes hasta la transcripción. Los genes se transcriben, se forma el RNA y el RNA entonces sale del núcleo al citosol y ahí es traducido por los ribosomas. ¿Ok? Bueno, la membrana del núcleo es como si estuviera doblada sobre sí misma y se continúa con el retículo endoplásmico.
¿Qué quiere decir? Que es la misma membrana, ¿verdad? Y en el retículo endoplásmico, si uno busca la definición, dice que el retículo endoplásmico es una red de sacos aplanados interconectados que se extienden por el citoplasma. No es más que la misma membrana doblada sobre sí misma. ¿Ok? Y entre cada doblez, al espacio que se queda, eso le vamos a llamar lumen. Ahora hay dos tipos de retículo endoplásmico, uno que le vamos a llamar rugoso, que está tachonado de ribosomas, y otro que le vamos a llamar liso, que no tiene ribosomas. Entonces, si vemos el retículo endoplásmico en el microscopio electrónico de transmisión, vean que es la membrana doblada sobre sí misma. Esta se dobla, hagan de cuenta que agarran un pedazo de tela y lo doblan sobre sí misma, sobre sí misma, sobre sí misma. Al espacio que hay entre cada doblez, a eso le vamos a llamar lumen. Cada uno de estos botoncitos son los ribosomas, en el caso del rugoso. Y en el retículo endoplásmico rugoso, ¿qué se lleva a cabo? Pues si ahí están pegados los ribosomas, ahí se va a llevar a cabo la síntesis de proteínas. El retículo endoplásmico liso no tiene ribosomas, por eso es liso, y aquí lo que se lleva a cabo es la formación o la síntesis de fosfolípidos. De aquí se generan los fosfolípidos para aumentar las membranas durante el crecimiento, sobre todo lo que es colesterol y fosfatidilcolina. Del retículo endoplásmico se continúa el aparato de Golgi. Y entonces las proteínas que se sintetizaron en el retículo endoplásmico rugoso salen de esas membranas a través de vesículas. Como esta es membrana, pues la membrana de esta vesícula se fusiona con el aparato de Golgi y entonces aquí se vacían las proteínas que se sintetizaron acá. En el aparato de Golgi, ahí la literatura dice que son cisternas aplanadas y es el mismo concepto de la membrana doblada sobre sí misma, nomás que son dobleces más largos. Entonces ya no se ven como sacos, se ven como cisternas más alargaditas. De cada 4 o 6 cisternas le llamamos ditiosomas y presenta dos caras, la cara cis y la cara trans, ¿ok? Bueno, entonces, aquí en el aparato del Golgi se realiza la síntesis de carbohidratos, las proteínas también se glicosilan y de aquí se decide a dónde van, si se van a secretar o si son proteínas de membrana. Miren, esta es una micrografía electrónica de transmisión, ¿ok? Y vean cómo se ve la membrana aplanada sobre sí misma. Bueno, luego están los lisosomas, estos son otros organelos que la característica que tienen los lisosomas es que tienen un pH muy ácido, menos de 5, y está cargado por nucleasas ácidas, tiene muchas enzimas, y aquí es el aparato de digestión de la célula. Lo que cae dentro del lisosoma se degrada. O sea, hay nucleasas de proteasas, glucosidasas, lipasas, fosfatasas. Entonces, todo lo que cae en el lisosoma se degrada. Luego está nuestro huésped favorito, que es la mitocondria, ¿verdad? Ahora sí que esta es lo mejor que ha ocurrido en la evolución es que el eucariota lo engulló. Entonces, esta mitocondria es una bacteria y con el paso del tiempo se ha ido doblando sobre sí misma, por eso tiene esta estructura como de cresta. Esto que ven aquí es la membrana de la bacteria y lo que ven hacia acá pues es la membrana ahora sí del organelo al momento que se engulló. Entonces decimos que tiene una doble membrana, una membrana interna y una membrana externa. La mitocondria es especialista en sintetizar ATP. Tiene su propio genoma, tiene su propio sistema de síntesis de proteínas y la amamos porque nos da mucho ATP. Bueno, otros organelos que existen en las células eucariotas son los peroxisomas y lo que generan o lo que sucede aquí es que se lleva a cabo la degradación de ácidos grasos. Bueno, ahora, independientemente de la eucariota, vamos a tener
dos tipos o dos formas de eucariotas, lo que llamamos eucariotas unicelulares y eucariotas multicelulares. Una eucariota unicelular es una sola célula que tiene la capacidad de vivir sola, es decir, de metabolizar sola y de reproducirse sola. No necesita estar en comunicación con nadie. ¿Ok? Decimos que una célula unicelular es metabólicamente independiente. ¿Como quién? Como los protozoos. Los protozoos que vamos a revisar son unicelulares. ¿Ok? Los multicelulares, estos no son capaces de vivir de manera aislada y aquí decimos ya que forman tejidos. ¿Como quién? Como los nematodos, como los helmintos. Bueno, hasta aquí sería la clase del día de hoy.